Interrumpimos nuestra transmisión, nos vamos al séptimo juzgado de garantía. Habla hasta ahora el magistrado a minutos de que se dicten medidas cautelares en contra del exdiputado Joaquín Lavín León. Escuchemos qué pasa hasta ahora en la audiencia. En relación al fraude al fisco, mediante la rendición de facturas ideológicamente falsas del proveedor Imprenta MMG, el Ministerio Público acompañó las imágenes de las facturas rendidas ante el Congreso Nacional respecto de trabajos no realizados y que según la propia Fiscalía son ideológicamente falsas, al no dar cuenta de trabajos efectivamente realizados en lo que a la glosa señalada corresponde. Respecto al fraude al fisco vinculado a la plataforma Social Task, la Fiscalía también a través de los mismos antecedentes detalló cómo se crea esta plataforma y quién habría detentado, dirigido y promocionado la plataforma Social Task. Esto es, el imputado, exdiputado Joaquín Lavín, el imputado Domínguez y el imputado Vázquez. En relación al financiamiento fraudulento del desarrollo de Social Task con cargo a fondos del Congreso Nacional bajo la modalidad de contratación vía honorarios, el Ministerio Público ha presentado la contratación de Vázquez Diegues con cargo al Erario Nacional por un total de al menos 17 millones de pesos. En relación al financiamiento fraudulento del desarrollo de Social Task con cargo a fondos del Congreso Nacional bajo la modalidad de rendición de gastos operacionales, el imputado Lavín habría rendido facturas de la empresa Modo 74 al Congreso Nacional por servicios ajenos a su función parlamentaria durante los años 2019, redondeando al menos en 4.200.000 pesos, el 2020 al menos en 14 millones de pesos, el 2021 al menos en 14 millones de pesos, el 2022 al menos en 17 millones de pesos, el 2023 al menos en 12 millones de pesos, el 2024 12 millones de pesos y el 2025 al menos 11 millones de pesos. El uso y finalidad de esta aplicación Social Task, el Ministerio Público, a través de los antecedentes expuestos, permiten establecer provisoriamente que durante los periodos antes descritos, el imputado Lavín habría utilizado esta herramienta Social Task que desarrollaba y arrendaba con cargo a fondos públicos del Congreso como gasto operacional de su labor parlamentaria para la obtención y gestión de bases de datos del electorado en general, más allá de su distrito y con fines de campañas políticas. La vinculación de Modo 74 con Joaquín Lavín, la Fiscalía logró justificar que el imputado Lavín no era un simple cliente de Modo 74, sino que habría sido el impulsor del proyecto y financista del mismo a través de los fondos obtenidos a través de las rendiciones ante el Congreso Nacional. El imputado Lavín habría cumplido un rol esencial en el desarrollo de este proyecto, ideado, creado, financiado, impulsado y controlado desde un inicio por el imputado Lavín, quien habría concebido la idea inicial y el método de su financiamiento. Ahora, el imputado Lavín habría sido quien ha impulsado, promovido y comercializado el proyecto, tanto ofreciendo y vendiendo sus servicios a otros parlamentarios y actores políticos y gestionando el cobro de los montos adeudados por los clientes por él captados, actuando en los hechos como contraparte técnica de esto. Lo que consta de la investigación y los antecedentes expuestos en esta audiencia. La Fiscalía ha justificado, por tanto, que el imputado Lavín se ha constituido a la fecha como el principal inversor y cliente del proyecto, concentrando directamente cerca del 56% de las facturas emitidas por Modo 74, equivalentes a aproximadamente 106 millones de pesos de un total de 190 millones de pesos, se suma que el 44% restante, esto es 84 millones de pesos aproximadamente, corresponde mayoritariamente a facturación dirigida a otros militantes de la UDI, a quienes el propio imputado Lavín ofreció y vendió directamente el proyecto, incluyendo además a su cónyuge, 5% corresponde a 10 millones de pesos, y a su padre el 2% equivalente a 3 millones de pesos, quienes rindieron dichas facturas como gastos de campaña ante el CERVEL.
Esta posición predominante se ve corroborada además por el flujo de ingresos de modo 74, en el que se observa que el 34.4% de los abonos bancarios provienen de pagos efectuados por el propio imputado, ya sea directamente o a través de su asesor Arnaldo Domínguez. En relación al financiamiento fraudulento del funcionamiento y uso de la aplicación, utilización por parte del personal de apoyo al Congreso Nacional con fines electorales, el Ministerio Público ha presentado una serie de antecedentes en los cuales el imputado Lavín usaba la generalidad de los recursos que disponía el Congreso Nacional no solo para el desarrollo de la herramienta Social Task, sino también para su uso. Habría dispuesto a sus asesores parlamentarios y personal de apoyo financiado por el Congreso Nacional para realizar trabajo de recopilación, validación, ingreso y gestión de antecedentes para elaborar, mantener, corroborar y construir la base de datos con fines electorales. Y más aún, para efectivamente utilizar dicha base de datos para realizar campañas políticas por vía telefónica, generando en la especie un verdadero call center electoral, lo que se ve justificado por la copiosa correspondencia y antecedentes probatorios por parte de la Fiscalía. Asimismo, se habría usado el trabajo de al menos el señor Domínguez Vallejos, de Chige Ojino Vargas, Romina Molina Schulz, Aida Olivares Olivera, Carlos Vargas Valderrama, Ilse Palma Pino, Irene Vera Saldaño, entre los años correspondientes, entre marzo del 2020 y agosto del 2024, en que el Congreso Nacional destinó al menos 68 millones de pesos al pago improcedente de sus sueldos y honorarios de asesores y funcionarios de apoyo del imputado Lavín, quienes realmente, según la Fiscalía, se habrían encontrado trabajando en actividades de campaña electoral correspondiente a labores ajenas a su función parlamentaria. En relación al fraude al fisco mediante la contratación de personal de apoyo que no cumplió labores vinculadas a la función parlamentaria, se justificó en audiencia que se contrató con cargo al erario nacional a Belén Esperanza Carrasco Riquelme, pareja del imputado Domínguez, con quien mantiene 2 hijos en común. De esta forma, Carrasco Riquelme fue contratada con cargo a fondos públicos del Congreso Nacional, constando que al menos desde 2018 esta no cumplió función alguna como asesora. Cabe destacar que el imputado Domínguez fue quien directamente se benefició, toda vez que analizadas las cuentas bancarias del imputado se logró verificar que de manera sistemática y reiterada en el tiempo, desde noviembre de 2019 hasta lo menos febrero del 2022, los montos asociados a las remuneraciones improcedentes percibidas por Belén Carrasco con cargo a fondos del Congreso eran transferidas a sus cuentas del banco del señor Domínguez, evidenciando así un flujo directo de los recursos hacia este último. De esta forma, desde noviembre del 2019 a febrero del 2022, se transfirió al menos la suma de 14 millones de pesos. De este modo, los imputados Lavín y Domínguez habrían defraudado al fisco mediante la emisión de boletas ideológicamente falsas al Congreso Nacional por un total de al menos 39 millones de pesos, las que fueron validadas y presentadas al Congreso con la firma del imputado Lavín. De ellas, al menos 30 millones corresponden a boletas ideológicamente falsas por servicios que nunca fueron prestados al Congreso Nacional, de acuerdo a los antecedentes presentados en audiencia. En relación a la comercialización de los datos del padrón electoral, el Ministerio Público señaló que al menos desde el año 2018 el imputado Vázquez Diegues, mediante la utilización de la plataforma Social Task, habría comercializado los datos del padrón electoral provenientes desde el Servicio Electoral de Chile, a lo que accedió en contravención a lo dispuesto en los artículos 32, 33 y 34 siguientes de la Ley 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, incluyéndolos en la herramienta antes descrita y que luego ofreció comercialmente a diversos clientes. Con fecha 9 de abril de 2026, en el contexto de la pericia realizada por el Departamento Forense de la Policía de Investigaciones,
que contiene respaldos de la plataforma Social Task, se informó que en el interior de esta se encontraban 3 archivos denominados Master CERVEL, correspondiente a padrones del CERVEL de alcance nacional, que contiene información sensible de los electores, tales como nombre completo, cédula de identidad, sexo, domicilio, entre otros datos, asociados a los años 2020, 2022 y 2024. Se exhibieron en audiencia los correos por los cuales el imputado Lavín solicitó al secretario general de la UDI los máster del CERVEL y éste se los envió por correo electrónico. Y se acompañaron las facturas de modo 74 de la venta de servicio a distintos diputados y candidatos del partido político Unión Demócrata Independiente. En relación al tráfico de influencias en la Municipalidad de Maipú, el imputado Lavín mantuvo interés directo e indirecto sobre contratos y operaciones propias del municipio, en los que en virtud de sus cargos debían intervenir diversos funcionarios públicos municipales. Dicho interés fue tanto de carácter económico para la obtención irregular de bases de datos que utilizaría para los fines electorales, antes descrito a través de la empresa Modo 74, como también de carácter político para obtener ventajas indebidas en el municipio y para pagar favores políticos de acuerdo a la tesis fiscal. Asimismo, en atención a ese interés, el imputado Lavín habría ejercido influencia en diversos funcionarios públicos de la Municipalidad de Maipú para obtener de ellos decisiones favorables. Habría creado una red con funcionarios municipales de su confianza personal en quienes podría influir directamente, cuya contratación en cargos directivos y críticos para el quehacer municipal obtuvo en aprovechamiento de su vínculo personal con la alcaldesa señora Barriga. De esta forma, el imputado Lavín se habría aprovechado de su condición de diputado de la República por el distrito número 20 y posteriormente el distrito número 8, como también de su calidad de cónyuge de la entonces máxima autoridad comunal, generando con ello una posición de injerencia respecto de quienes se desempeñaban al interior de la Municipalidad de Maipú. Se exhibieron los correos y las tablas de Excel por las cuales el imputado Lavín y su círculo habrían solicitado y logrado el despido de más de 479 funcionarios públicos y la contratación de otros tantos en la municipalidad, con el consecuente perjuicio fiscal de dichas medidas. Sin perjuicio de la eventual prescripción de alguna de estas conductas atendidas las fechas, el tribunal valorará su inclusión argumental como contexto de los demás delitos formalizados. En relación al cohecho, entre los años 2015 a 2022, los imputados Lavín y Domínguez habrían encargado al imputado Silva Morales, en representación de las ya referidas imprentas MMG y Total Print, material publicitario para diversas campañas electorales, según se expuso en la audiencia el día martes. Entre ellas, la campaña para la elección de Katy Barriga como alcaldesa de la comuna de Maipú, cargo para el cual resultó finalmente electa. Luego, durante el periodo en que ésta ejerció como alcaldesa, el imputado Silva Morales prestó servicios de imprenta a dicho municipio a través de su empresa imprenta MMG, servicios que comprendían, entre otros, impresión de volantes, afiches, trabajos gráficos y de impresión. En efecto, entre los años 2017 y 2021, Imprenta MMG S.A. se adjudicó contrataciones de diversa índole en el municipio por al menos 88 millones de pesos. Se acompañó a la audiencia la declaración de Silva y las facturas señaladas, las declaraciones de quienes hicieron las licitaciones a medida y su adjudicación. Los pagos por todas estas influencias ejercidas por el imputado Domínguez sobre funcionarios municipales para obtener de estos decisiones que pudiesen favorecer a la imprenta MMG, dando provecho a esta en contravención a las normas de contratación pública y en desmedro de otros competidores. Durante el mes de agosto del año 2018, el imputado Domínguez Vallejos solicitó al imputado Silva Morales el pago de una comisión de 2.450.000 pesos, a lo que este último accedió. Además de todo el cúmulo de antecedentes que se rindieron en la audiencia del día martes y del día miércoles, también con las alegaciones de los querellantes, los cuales damos por eventualmente reproducidos. El artículo 140 continúa con su letra B y señala a la letra que deben existir antecedentes que permiten presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor. Todos los antecedentes expuestos permiten al tribunal en este estadio presumir de manera fundada
que los imputados señalados han tenido participación en los delitos formalizados, ya sea de acuerdo en relación al artículo 15 del Código Penal, ya sea en sus distintas vertientes. Y además, las alegaciones de las defensas en este estadio procesal no han alcanzado, por falta de prueba concreta respecto de los hechos formalizados, a controvertir suficientemente los antecedentes del Ministerio Público que han sido latamente expuestos en estas jornadas. En relación a la letra C del artículo 140 del Código Procesal Penal, el tribunal, o lo que exige el artículo, es lo siguiente: que existan antecedentes calificados que permitan al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación, o que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido, o que existe peligro de que el imputado se dé a la fuga, conforme a las disposiciones en los incisos siguientes. Y además señala que se entenderá especialmente que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de la investigación cuando existiere sospecha grave y fundada de que el imputado pudiere obstaculizar la investigación mediante la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos de prueba, o cuando pudiera inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. La Fiscalía ha señalado que los imputados han mantenido contacto con testigos de la causa y que, según algunos, han manifestado incluso ciertas aprehensiones respecto del poder que el imputado Lavín, como exdiputado de la República, mantendría. Lo anterior podría configurar esta recomendación del legislador, pero no ha sido especialmente probada en esta etapa procesal, por lo tanto se desestima. Sin perjuicio de esto, debemos referirnos a las siguientes recomendaciones del legislador, que señala: para estimar si la libertad del imputado resulta o no peligrosa para la seguridad de la sociedad, el tribunal deberá considerar especialmente alguna de las siguientes circunstancias: la gravedad del hecho, la gravedad de la pena asignada al delito, el número de delitos que se le imputare y el carácter de los mismos, existencia de procesos pendientes, el hecho de haber actuado en grupo, pandilla o formando parte de una organización o asociación. En relación a la gravedad de los hechos y el carácter de los mismos, número de delitos y siendo parte de una organización o asociación, de ser cierta la descripción de las conductas de los imputados, estamos frente a una red de corrupción. ¿Qué es la corrupción? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos define la corrupción como el abuso o desviación del poder encomendado, público o privado, que desplaza el interés público por un beneficio privado, personal o para un tercero, que daña la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y afecta el acceso a los derechos humanos. El Ministerio Público ha descrito en los hechos latamente expuestos la tesis que sostiene el autor Mauricio Merino sobre el Estado capturado. Según Merino, la corrupción no debe entenderse como un conjunto de actos ilícitos aislados, sino como un fenómeno sistémico donde la función pública es secuestrada por intereses particulares. Siguiendo a Merino, se puede estimar que, de ser ciertos los hechos, se habría creado una verdadera red de ilicitud. El diputado o imputado deja de ser un representante de la soberanía popular para convertirse en un agente de captura. En este esquema, la estructura del Estado es utilizada como una herramienta de extracción de riqueza, donde los funcionarios no son elegidos por su idoneidad o probidad, sino por su lealtad al esquema delictivo. Como bien señalan varios autores expertos en corrupción, la corrupción no es un problema de manzanas podridas, sino de huertos capturados. Esta captura tiene un efecto devastador en las instituciones públicas. Cuando el cargo público se percibe como propiedad privada del político, se anula la función pública y se instala un sistema de impunidad estructural. La red de funcionarios garantiza que el desvío de fondos no sea detectado, transformando la burocracia estatal en el blindaje de una verdadera organización criminal. Bajo esta lógica, la corrupción legislativa no solo afecta el patrimonio del Estado, sino que desmantela el corazón mismo de las instituciones democráticas, dejando al ciudadano en un estado de indefensión frente al poder desviado. Reafirmando la gravedad de la corrupción, el profesor mexicano
Luis Daniel Vázquez Valencia en su libro Corrupción y Derechos Humanos, ¿Por dónde comenzar la estrategia anticorrupción?, Vázquez argumenta que la corrupción no es un delito sin víctimas. Para él, cuando un legislador o funcionario roba dinero público, está privando al Estado de los recursos necesarios para garantizar derechos básicos como la salud, la educación y la seguridad. Por tanto, la red de funcionarios no solo comete un fraude al fisco, sino que genera una violación masiva de derechos económicos y sociales. La gravedad y carácter de las conductas descritas constituyen macrocriminalidad. En palabras del profesor Vázquez, en contextos de corrupción sistémica ya no hablamos de delincuentes comunes, sino de redes donde se borra la frontera entre el Estado y el crimen organizado. Estas redes son exitosas porque logran la captura de las instituciones, fiscalías, congresos, ministerios. Esto es lo descrito. El legislador que no solo roba, sino que coloniza el aparato estatal con funcionarios leales a su esquema delictual. Vázquez describe un ciclo que llama los 5 procesos que sostienen el poder desviado: clientelismo, negación, simulación, corrupción, impunidad, siendo la impunidad el elemento que permite que todo lo demás funcione. Si el corruptor sabe que tiene control sobre la red de funcionarios, incluyendo a veces quienes deben juzgarlo, la corrupción se vuelve el modo normal de operar. De esto se trata la gravedad y carácter de los hechos atribuidos al imputado Lavín y Domínguez. Atendido además la gravedad de las sanciones probables, la reiteración de los delitos y crímenes que exceden el presidio mayor en su grado mínimo, esto es más de 5 años y un día de cárcel efectiva, incluso pudiendo llegar a más de 10 años de cárcel, es decir, de ser condenados no tendrían posibilidad de penas alternativas, la libertad de los imputados se constituye en un peligro para la seguridad de la sociedad y se decreta a su respecto la prisión preventiva. Plazo de cierre de la Fiscalía. Magistrado, yo voy a hacer la alegación respecto al plazo de investigación. El Ministerio Público va a solicitar un plazo de investigación de 120 días. Magistrado, solamente recordar que la defensa de don Juan Silva está lo que resuelva el tribunal. Muy brevemente, magistrado, para fundamentar el plazo de investigación, quizás si algo podemos estar de acuerdo todos los presentes en la audiencia, que estamos ante una causa que podemos determinar como una causa compleja. En términos generales, magistrado, para indicar que estamos en presencia de una causa compleja, por supuesto que hay que tener en consideración el número de delitos, las diversas evidencias que han sido incautadas. 120 días. ¿Los querellantes del Consejo? Estimamos, señoría, que es una cantidad de tiempo prudente atendida la... ¿Servicio? Los mismos términos, señoría. ¿Las defensas respecto del plazo de 120 días? Obviamente, magistrado, esta parte se va a oponer, primero por la medida cautelar que usted acaba de indicar y segundo, su señoría, porque esta investigación lleva más de 2 años y medio, más allá de los argumentos que usted no acogió, digamos, por esta defensa, quedó claro que el Ministerio Público ha ralentizado esta diligencia de investigación expresamente para que esta defensa se viera privada, antecedente de descargo, y por lo tanto resulta necesario que esto se acote lo más posible para que esta defensa pueda enfrentar un juicio oral lo más pronto. Todas las diligencias que indicó, declaración de testigos que datan desde el inicio de la investigación, podría haberlo citado en el año 2024, el año 2025, y no recién ahora, su señoría, citar a personas que forman parte del equipo parlamentario del señor Lavín, que la Fiscalía los tiene desde siempre. ¿Cuánto tiempo necesita? Por lo tanto, 60 días, su señoría, sería un plazo suficiente. ¿La codefensa? En los mismos términos, su señoría. Magistrado, no sé si me permite... Perdón, no, el tribunal fija 90 días para el cierre de la investigación. Si necesitan más tiempo, lo pedirán en su oportunidad. Sí. Magistrado, respecto al ingreso de mi representado, solicito que sea en capitán Llaves, por favor, si es posible, atención. Gendarmería decide esa situación. Gendarmería decide esa situación. Ah, ya, perfecto. Bien. Tenemos la discusión de solución definitiva. Sí. Esta defensa, su señoría, tal cual, no obstante lo que usted ha resuelto, pero igualmente va a plantear exactamente la solicitud. En particular, respecto del delito de fraude al fisco, referido... Colega, tiene 10 minutos. 10 minutos, lo dan 10 minutos. Sí, no se preocupe, porque es importante que haya... Llevamos toda la semana... Ningún problema. Es importante un pronunciamiento sobre ese punto en particular. En referida, 10 minutos, su señoría, le voy a indicar la factura 6448, fecha 2 de octubre del año 2015, cual el Ministerio Público atribuye que es fraude al fisco, porque esa factura fue anulada y luego se rindió al Congreso obteniendo una devolución de 226.800 pesos. Esa factura, su señoría, tal como se explicó latamente,
fue reemplazada por la factura 6449 por un monto de 260.100 pesos, un monto mayor, la cual no se rindió. ¿Ya? El imputado, más bien el Ministerio Público, imputa fraude al fisco porque se habría obtenido una devolución de la factura primaria, 226.100 pesos, no obstante que la segunda factura que reemplazó anterior, como la cadena de correos que esta defensa leyó, ¿ya? Dan cuenta que es de un monto superior. Por lo tanto, si es que mi representado hubiera querido defraudar al fisco, no resulta razonable que hubiera rendido una factura de menor valor que la factura de mayor valor. O sea, el delito de fraude que se le está imponiendo al fisco es que le ahorró al Estado de Chile 37.100 pesos. Y además, su señoría, ¿cuál es el fin, meta o propósito de mi representado rendir una factura de menor valor versus una factura de mayor valor que tiene que de la misma fecha, su señoría? ¿Cuál es el objetivo? Realmente me resulta difícil entender para esta defensa que eso pueda efectivamente constituir el delito de fraude al fisco en términos del artículo 139, porque la pena, o incluso la pena del delito de fraude al fisco, va en relación al perjuicio causado. ¿Cuál sería el perjuicio causado aquí? Que sería un elemento a tomar en consideración para determinar la pena. Por eso, señores, conforme al artículo 150 letra A, solicito que se decrete el sobreseimiento definitivo respecto al fraude al fisco asociado a la factura 6448, del 2 de octubre del año 2015. La Fiscalía. Después ustedes tienen... Gracias, magistrado. Me voy a oponer a la solicitud de sobreseimiento definitivo respecto de la factura del año 2015 por las siguientes consideraciones. Bueno, se expuso latamente cuáles eran las razones por las cuales se trató de un mecanismo reiterado en el tiempo de presentación de documentación falsificada, adulterada y anulada al Congreso Nacional. En este sentido, quiero señalar, su señoría, que tal como lo señalé en las réplicas, no se trata simplemente de poder reemplazar una factura con otra. Cada factura que uno presenta al Congreso Nacional para ser reembolsada debe ser una factura por servicios efectivamente prestados, que cumpla con la formalidad y que cumpla con los requisitos que establecen los reglamentos de las asignaciones parlamentarias. Teniendo esto en consideración, la factura a la cual hace referencia no pasó por ninguno de los filtros. Es más, fue anulada inmediatamente después de haber sido emitida y posteriormente reembolsada. El señor Lavín no hizo ninguna solicitud de rectificación de dicha situación, teniendo en consideración que él tomó conocimiento oportunamente y fue notificado de la anulación. Por lo tanto, existe un perjuicio ya que hay un desembolso del Estado respecto de una factura que es completamente improcedente. Teniendo esto en consideración, además de lo que establece el estándar del artículo 250 para poder decretar el sobreseimiento definitivo. Esto es un estándar incluso superior a la duda razonable, incluso es un estándar de certeza absoluta. Teniendo todas estas consideraciones, creemos que, su señoría, no queda más que rechazar la solicitud de sobreseimiento definitivo que hace el abogado defensor. Consejo. Señoría, no hay ninguna constancia de que la supuesta factura que reemplaza, en opinión de la defensa, a esta factura 6448 efectivamente corresponda al mismo hecho. La factura existe, por supuesto, pero no está establecido de ninguna manera para los efectos de decretar un sobreseimiento que corresponda a la misma factura. Nos parece que la explicación es una explicación que no tiene ninguna acreditación. En los demás, señoría, adherimos a lo señalado por el Ministerio Público. Sí, señoría, además de lo ya señalado por el Ministerio Público, por el Consejo de Defensa del Estado, simplemente señalar el estándar de certeza absoluta que tiene que existir respecto a un sobreseimiento definitivo, y sobre ese punto cito los roles de la Corte Suprema, rol número 36722 del año 2017, el rol de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, 285-2020, y bueno, hay una serie de otros roles en otras cortes de apelación a lo largo de nuestro país que establecen que no debe existir ninguna controversia fáctica entre los intervinientes para que se pueda decretar un sobreseimiento definitivo. Por lo tanto, no existe respecto de este punto
de modo indubitado el que se pueda establecer esta causal de sobreseimiento definitivo, tal como ya han señalado los intervinientes que me precedieron. Por eso, su señoría, solicito se rechace la solicitud de sobreseimiento de la defensa del imputado Lavín. Su señoría, adhiriéndonos a todo lo que ya ha sido señalado por el Consejo de Defensa, el Ministerio Público de la Ilustre Municipalidad de Maipú, si bien nosotros solamente tenemos la acción por el delito tributario, igualmente vemos presente que no se configura ninguna de las causales de sobreseimiento definitivo que establece el Código al respecto, ni tampoco existe controversia respecto a lo que se ha discutido en atendido a la múltiple cantidad de pruebas y antecedentes que han sido expuestos y puesto en conocimiento de su señoría. Gracias. Bien, respecto a la solicitud de sobreseimiento definitivo en relación a una sola factura, que sería la 6449, si es que no mal anoté, el tribunal... 48. 6448. El tribunal tiene presente que lo acusado se trata de un mecanismo. Dentro de ese mecanismo, evidentemente pueden existir situaciones que puedan ser ciertas o reales, que por lo tanto deberán ser objeto en su oportunidad de discusión concreta, pero lo cierto es que el estándar del sobreseimiento definitivo del artículo 250 letra A, como lo han señalado los intervinientes y es conocido, digamos, por los intervinientes de la sala, es más alto que juicio oral, por lo tanto debe ser indubitado. El tribunal en estos momentos no alcanza a percibir que ese estándar esté presente en la solicitud de la defensa respecto a solamente esta factura. Por lo anterior, se rechaza la solicitud de sobreseimiento definitivo. Respecto al siguiente solicitud de sobreseimiento definitivo, que sería la defensa de Domínguez. Muchas gracias, su señoría. Nos referiríamos respecto a la solicitud de sobreseimiento definitivo del delito del artículo 97, número 4, inciso final de la antigua ley, inciso quinto del Código Tributario. ¿Por qué, su señoría? Principalmente por el hecho de que no se cumplen los requisitos establecidos en el Código Tributario para sustentar el tipo penal. A este respecto, efectivamente, su señoría se acreditó, más que se acreditó, se señaló, y usted lo acreditó, de que dichas facturas emitidas por MMG al Congreso Nacional, rendidas al Congreso Nacional, habrían sido falsas. Pero como ya señalé ayer, y no voy a tratar de no ser reiterativo, el Código, además de exigir el hecho de que esta factura fuera falsa, requiere un requisito adicional. Ese requisito adicional, ¿cuál es, su señoría? Que estas facturas sean con el objetivo de cometer o posibilitar la comisión de delitos tributarios. Y en este sentido, su señoría, tanto las declaraciones del señor Juan Silva como lo establecido en la formalización del Ministerio Público y tomando también lo que usted señaló en la resolución respecto del fin de la emisión de estas facturas, que era obtener rendiciones por parte del Congreso, devoluciones de parte del Congreso de este gasto, claramente, su señoría, no se está cumpliendo con lo establecido en el tipo penal, ya que estas facturas no fueron emitidas con este fin. El único fin, según se ha señalado, tuvieron estas facturas fueron solamente el hecho de obtener rendiciones, pero en ningún momento la comisión o posibilitar delitos tributarios. Por lo tanto, no se cumple, no se satisface el elemento subjetivo requerido por el tipo penal del 97.4, inciso final. Eso, señoría, además, remitiéndonos a todo lo ya latamente señalado el día de ayer, solicitamos se acoja el sobreseimiento definitivo por el 250 letra A del Código Procesal Penal. Bien, la Fiscalía primero. Gracias, magistrado. Me voy a oponer a la solicitud de sobreseimiento definitivo que realiza el abogado defensor respecto del delito tributario, en particular respecto de las conductas de facilitación de facturas ideológicamente falsas. En este caso, señoría, y tal como señalé en las réplicas el día de ayer de manera bastante extensa, se trata de un delito que es completamente independiente respecto de la comisión de otros delitos tributarios. Es decir, el bien jurídico protegido, en este caso la facilitación, es poner en circulación documentación tributaria que pueda generar
la comisión de otros delitos. Posibilitar es uno de los verbos rectores que establece el artículo 97, número 4, inciso quinto, y teniendo esto en consideración creo que quedó más que establecido la falsedad ideológica de las facturas de MMG, así lo dio también su señoría por acreditado en esta instancia, y teniendo todo ello en consideración, creemos que no se cumpliría con el estándar del artículo 250 para poder decretar un sobreseimiento definitivo a este respecto, sobre todo considerando que se trataría de una materia de fondo, es decir, es un tribunal el que debe percibir si es que existe o no existe una intención de parte de los imputados, en este caso, de cometer otros delitos tributarios o no. Y eso se dará en la instancia procesal que corresponde, que es a través de las declaraciones de testigos en un juicio oral. Teniendo esto en consideración, creo que no existe forma de decretar un sobreseimiento definitivo en los términos que los plantea el defensor el día de hoy. Consejo. Estimamos, señoría, a pesar de que no forma parte de la querella presentada por el Consejo, que no se reúnen los requisitos para decretar un sobreseimiento y sobre todo el nivel de certeza que se exige para el sobreseimiento definitivo. Por lo tanto, consideramos que no corresponde decretar. Su señoría, nos vamos a poner también el estado subjetivo que pudiese haber tenido un imputado al momento de la comisión de un hecho punible es por excelencia una materia que exige o que requiere rendición de prueba. Y la etapa o la sede por excelencia donde se rinde esa prueba es en un juicio oral. Por lo tanto, entendemos que esta no es la sede para discutir aquello. En general, la jurisprudencia, solo por citar algunos roles, 1390-2013 o 6116-2025 del Tribunal de Alzada, la exclusiva Corte de Apelaciones de Santiago, ha estado en general con la postura de que todos aquellos atisbos o dudas que se intentan plantear respecto al estado subjetivo o cuestiones más sofisticadas respecto al tipo penal son materia de juicio oral, requieren necesariamente de valoración de prueba con inmediación, cuestión que no es posible en esta instancia. Magistrado, por el Servicio de Impuestos Internos nos oponemos al sobreseimiento definitivo por el delito tributario. Estimamos que, considerando que ha quedado en evidencia que el señor Domínguez posibilitó, instruyó, dictó los datos para la emisión de las facturas y nunca se controvirtió la falsedad de los documentos, es imperativo que esta discusión se rinda en fondo, es decir, en el juicio oral. Además, hay que hacer presente que aquí ha quedado en evidencia que hay un mecanismo de defraudación. Por lo tanto, dejar afuera el delito tributario no corresponde a nuestro Entonces, juicio. estábamos viendo la decisión del séptimo juzgado de garantía de Santiago, que ha decretado este viernes de hace pocos minutos la cautelar más gravosa, la prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y también para su ex asesor Arnaldo Domínguez, tras extensas jornadas de formalización. Recordemos que desde el día lunes hemos estado muy pendientes de esta instancia judicial en la que a los imputados se le comunican los cargos por los cuales están siendo investigados. Durante la audiencia de este día viernes, el juez Daniel Urrutia dio por acreditados todos los delitos imputados contra Lavín León, entre ellos fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado. En el caso de Domínguez, ex asesor, también se le imputa cohecho, delito electoral y delito tributario. Bueno, se ha definido también un plazo para la investigación y es precisamente lo que estamos viendo en esta imagen en directo, la última parte de todo lo que ha sido esta semana de formalización, donde se había solicitado por parte de las defensas un sobreseimiento en una arista en particular de todo lo que se está investigando, pero todo indica aquella instancia será negada. Al menos en el caso del exdiputado ya ha sido negado ese sobreseimiento solicitado por la defensa de una factura en particular que es parte de dicha investigación, y en el caso del ex asesor es muy probable que el tribunal adopte la misma decisión. Comillas, la libertad de los imputados se considera un peligro para la sociedad y se decreta la prisión preventiva, parte de las palabras del juez Daniel Urrutia hace pocos minutos desde el séptimo juzgado de garantía. El tribunal ha otorgado un plazo de 90 días para la investigación y otro de los temas que señalaba el juez Urrutia es el siguiente: de ser cierta esta imputación, estaríamos frente a una verdadera red de corrupción. Y para tomar la decisión de la cautelar más gravosa, decía el magistrado, se han considerado la gravedad de los hechos, el carácter de los mismos y el número de delitos que hoy están siendo investigados. Estamos viendo la imagen en directo del momento en el que
Se le instalan las esposas para dar cumplimiento a la prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín León. Su defensa solicitó hace algunos minutos el ingreso al anexo penitenciario Capitán Llaver en el centro de Santiago y el magistrado decía, esa es una decisión de Gendarmería. Quedamos atentos a ello, vamos a conectar en minutos con el periodista Juan Cristóbal Cható, que ha seguido este caso durante toda esta semana. Lo que vemos en la pantalla es una imagen de apoyo de esta mañana, cuando llegó acompañado incluso de su esposa, Katy Barriga. Entre algunas palabras que dirigieron a la prensa dijeron, esto es muy injusto. Más reacciones las vamos a tener en minutos en CNN Tarde. Despedimos esta transmisión especial y en 3 o 4 minutos comenzamos nuestro informativo de mediodía en CNN Chile.